Bienvenidos a este 13º episodio de Detalles, en el cual quiero contarles mi experiencia hasta ahora con Vue.js. Antes de comenzar, déjenme decirles que no soy un experto en Vue, estoy apenas empezando, tengo como una semana y media de estar trabajando con Vue.js. Muchas de las cosas que les voy a comentar pueden estar equivocadas, pero es mi percepción de cómo he visto Vue hasta ahora. Otra cosa que vale la pena, puntualizar es que la razón principal por la cual estoy aprendiendo Vue es por motivos profesionales, ya que el lunes 10 de mayo del 2021 empiezo a trabajar en una empresa, pues va a ser tiempo completo, en la cual me piden que conozca y desarrolle en Vue, lo cual me pareció divertido porque estaba seguro de que me iba a tocar programar en React, pero pues resulta que no, que es Vue con GraphQL, con Apollo y entre otras cosas, usando Python como backend, en fin. Lo interesante de esto es que tengo que aprender Vue. Entonces, desde que supe que tenía que aprender Vue, obviamente tengo que manejar mi tiempo de muchas maneras, tengo muchas cosas que hacer de todas formas. Pero he venido la semana y media pasada estudiando Vue. Nuevamente, lo que les voy a decir ahorita de Vue puede que esté equivocado, puede que hayan muchas otras formas de hacer las cosas, pero esta es mi percepción de Vue hasta el momento como una persona que trabaja bastante en Angular, que conoce bastante React, que adicionalmente, JavaScript es mi lenguaje de programación en el cual tengo más confianza, junto con TypeScript obviamente, pero TypeScript no sé si contarlo como un lenguaje de programación por sí solo, pero en sí, la cosa es que me ha tocado aprender Vue en la última semana y media. Ahora, todo lo he hecho de manera autodidacta, viendo ya sea videos en YouTube, viendo la documentación oficial, viendo inclusive otros cursos en Udemy sobre Vue.js. O sea, he estado pero bastante empapado en el concepto de Vue. Claro, dividiéndome mi tiempo con un montón de cosas. Pero bueno, ya, suficiente hablada, vamos a comenzar. Mi objetivo no es darles a ustedes que mejor Vue, que mejor Angular, que mejor React. Todo eso depende mucho del objetivo por el cual ustedes estén buscando. Y también depende del objetivo que la empresa busque y también depende bastante de qué es lo que ustedes quieren hacer profesionalmente. Ya que estos frameworks y librerías para desarrollar frontend son muy poderosas, muy poderosas. Muchas personas me decían, no, pero es que Vue es una mezcla entre Angular, React y se parece mucho a como era Angular originalmente. Y bueno, digamos que de esa expresión que he escuchado bastante, sí se parece en unas cosas en React, sí se parece en unas cosas a Angular, eso es totalmente cierto. No lo siento parecido a como era Angular JS, eso sí es no sé, no le miro lo parecido a cómo era crear los componentes o crear el código en Angular la primera versión. Pero sí le encuentro bastantes similitudes a cómo es estas dos, lo que es la librería de React y el framework de Angular hoy en día. Muchas cosas son parecidas, inclusive yo decía cuando estaba aprendiendo por lo menos los fundamentos de Vue y estaba estudiándolo mediante lo que es el Options API, que para las personas que no conocen nada de Vue esto también va a ser algo educativo, que el Options API en Vue, aterricemos en primera instancia que Vue tiene o crea componentes de una manera bien interesante. Un componente en Vue tiene 3 partes o puede tener 3 partes. Son opcionales, puede que tú no necesites una de las 3, aunque usualmente va a tener una contraparte HTML. Es decir, va a tener su template, que es lo que nosotros mostramos, que nos permite reutilizarlo en los lugares donde nosotros ocupemos. Luego tiene la parte de un script. El script es donde nosotros vamos a escribir nuestro código de JavaScript o TypeScript dependiendo de lo que tú quieras. Ahí nosotros definimos funciones, métodos, la data, por decirlo así, el estado de este componente. Y también tiene lo que es el estilo, el cual puede ser encapsulado o no, dependiendo de lo que tú busques. Esto tiene si hablamos de estos 3 puntos, la parte del template HTML me gusta bastante porque es un código muy limpio. La sintaxis es muy limpia. La forma de utilizar o hacerle el binding con propiedades que están definidas en los scripts de ese mismo componente en teoría queda muy claro.
Me gusta la sintaxis que tiene de los dos puntos como para enlazar un atributo a un valor de a una expresión de JavaScript. Me gusta también que muchas cosas que ya vienen incluidas, tiene sus propias directivas, es muy parecido en Angular en ese aspecto, porque Angular tiene la directiva ng-for, ng-if, ng-else, o bueno, ng-if-else, o lo que ustedes ya conocerán, imagino si saben un poco de Angular, y si no, pues no se preocupen, eso es bastante similar. Y luego, cuando estás programando esta parte, se siente relativamente natural, siempre y cuando estemos trabajando con la parte del Options API, o por lo menos eso es como yo lo he sentido. La parte del Options API, ahora sí ya puedo entrar en detalle o un poquito más en eso, es una forma en la cual un componente o en un componente le definimos las opciones, valga la redundancia. Esas opciones o propiedades son, por ejemplo, la data, los métodos, las variables, por decirlo así, computadas. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, aplicar un filtro y ese filtro, en vez de crearse una función mejor, creas una variable computada que cuando alguno de sus componentes cambia, o sea, de una de sus piezas cambia, entonces va a volver a realizar el proceso o generar nuevamente el valor de esa propiedad computada. Lo cual es bastante útil porque puedes reducir mucho el código a la hora de verlo allá afuera y también queda muy claro en dónde está definida esa propiedad computada. También esto da paso a todas las etapas del ciclo de vida de un componente en Vue, que al igual que Angular, uno puede ejecutar procedimientos en cada una de estas etapas. Por ejemplo, cuando la aplicación es montada, o sea, cuando uno hace el Vue Create App y la aplicación se monta originalmente y dentro de la misma ya viene algún componente, ahí es donde ya tenemos acceso a todo el ciclo de vida de ese componente. Por ejemplo, tenemos el Before Create, que es antes de que se inicialice. Tenemos el Before Create, el Create. Tenemos el Before Mount, el Mounted. Tenemos el Before Update y también tenemos el Updated. Tenemos el Before Unmount y el Unmounted. Básicamente esos son los ciclos de vida que he visto hasta ahora. Before Create, obviamente antes de que se cree. Created, cuando se crea. Before Mount, antes de que se monte. La parte de montar es cuando pues Vue toma el componente. Obviamente lo crea en un Virtual DOM, lo crea y ahí se dispara el ciclo de vida, obviamente. Pero cuando toma ese componente y ya lo monta al HTML, podríamos verlo, tal vez tiene más sentido hablarlo de esa forma. Ahí es donde se dispara el Before Mount y el Mounted. El Mounted es cuando ya se monta, el Before Mount es antes de que haga ese proceso de montarlo. Luego tenemos cuando hay cambios o actualizaciones en alguna propiedad o variable que se encuentre en el estado de ese componente. Y entonces ahí se dispara el Before Update, que es antes de que se actualice, y el Updated, que es después de que se actualiza la parte del Virtual DOM. Y obviamente re-renderizado, ¿ok? Re-renderizado, si lo dije bien. Y también tenemos cuando el componente va a ser destruido, ya sea porque está navegando una nueva ruta, porque se está ocultando con algún, con un Vue, y casi digo ng-if, con algún Vue que sería como v-if o un v-else. También tenemos el v-if-else, hay un montón de directivas también, en lo cual ustedes pueden disparar acciones de limpieza antes de que se desmonte el componente o cuando se desmonta físicamente el componente. Lo cual es muy útil porque ya tienes todo ese set de hooks, podríamos decirlo así, porque son funciones que se disparan cuando algo sucede en el propio componente. Y eso te permite a ti, ya sea desde realizar limpieza, notificar, decir, por ejemplo, un usuario se desconectó del chat, o en fin, muchas cosas. Quitar suscripciones a observables, qué sé yo, lo que tú quieras. Eso es bastante útil. La parte del Options API no es más que eso, que es que tú vas definiendo en estas etapas específicas cada una de la información que nosotros necesitamos. Ahora, cuando yo estaba estudiando la parte del Options API, de hecho desconocía que había otro tipo de API para manejar la información. Entonces yo lo estaba viendo y yo decía, ok, bueno, esto está útil, pues queda muy claro dónde está esto, se ve bonito, pero mi principal problema era cuando estaba estudiándolo decía, bueno, ¿y cómo voy a reutilizar todo este código? ¿Y qué pasa si necesito implementar esta misma función en varios componentes? El código no va a quedar tan limpio.
Y, o sea, yo estaba viéndolo y decía, ok, sí le miro la funcionalidad, pero esto está un poco incómodo para reutilizarlo. O sea, funciona bien. De hecho, es bien divertido trabajar en esa parte de Vue. Pero yo decía que esto está incómodo. ¿Por qué? ¿Cómo hago para reutilizar esta parte? ¿O cómo hago para reutilizar alguna función? Y ahí es donde yo decía, bueno, sigamos estudiándolo, puede que encuentre algo mejor después. Pero ya en esas alturas yo ya me sentía un poco como incómodo trabajando en el Options API. No es que sea malo, aparentemente hay muchas aplicaciones, especialmente las que están hechas en Vue 2, pero decía, esto está bien, pero me veo que va a ser mucho código de reutilización. Ahora, ahí es donde después descubrí que existía el Composition API. El Composition API es otra forma de trabajar en los componentes de Vue que permite la reutilización, bueno, básicamente de lo que tú quieras de JavaScript, y lo permite reutilizar de una manera que es muy parecida a React, es decir, trabaja con hooks. Inclusive he visto hooks de Vue que son literalmente iguales a los hooks de React, lo cual yo quedé, bueno, ya entiendo por qué la gente decía que es muy similar a Vue también, a React, Vue con React. Ahora, antes de hablar sobre estos hooks y el Composition API, una de las cosas que más me gustó de Vue es la manera como trabaja ese CSS. ¿Por qué? Porque en Angular hay veces que uno quería tener ciertas cosas de manera global. Entonces uno lo modifica en el archivo de estilos o como tú quieras. Pero también hay veces donde ciertos componentes necesitan un cierto estilo y qué pereza tener que crearse un archivo independiente para algo tan sencillo. Entonces, eso era algo que me estorba un poco en Angular, la cantidad de archivos que crea para hacer muchas cosas. No está mal, pero te obliga en Angular a ser muy ordenado. En la parte de Vue, aparte de tener un estilo global, en tu aplicación es perfectamente posible hacerlo. También tienes el control de decir cuándo quieres que el CSS esté, no sé cuál es la palabra, dentro del scope o escopeado. No, eso es una palabra que suena bastante mal en español. Pero puedes definir el ámbito de ese CSS a la hora de definir tu componente en Vue. Eso me pareció bastante interesante. En fin, hablemos un poco del Composition API y esta parte de los hooks. Bueno, relativamente hablando, lo que es el Composition API no es más que en lugar de tener un montón de métodos y propiedades dentro de la parte del script de un componente de Vue, tienes un solo método que se llama setup. El setup, internamente, tú le configuras todo lo que quieras. En pocas palabras, esto se parece también a React, porque un componente en React tiene su parte de JavaScript, o sea, solo es un bloque de código de JavaScript, y ahí defines lo que son los hooks, defines tus métodos, defines las funciones, defines lo que tú necesitas. Con el Composition API y este método setup que estás definiendo dentro de la parte de JavaScript del componente, tú puedes definir propiedades comunes y corrientes o constantes comunes y corrientes o variables comunes y corrientes que tú no necesitas que sean reactivas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que una vez definida y su valor cambia, no necesitas volver a redibujar algo, a menos de que tú explícitamente lo hagas de alguna otra manera. Pero con el Composition API te permite definir todas tus funciones, propiedades, métodos, lo que necesites en un solo lugar, en lugar de tener un objeto con un montón de lugares separados. Esto da paso a que puedas crear hooks especiales. Ahora, muchas personas piensan que el término hook es propio de React, pero inclusive Angular tiene hooks. Son conocidos como los Life Cycle Hooks. De hecho, los pasos de ciclo de vida de un componente en Angular así se conocen. Un hook no es más que una función, pero la ventaja que tienen los hooks propiamente, estamos hablando de los hooks de Vue y los hooks de React, es que cuando cambia alguna información del hook, puedes redibujar o re-renderizar un componente o alguna parte del componente. Con los hooks de Vue, para lograrlo, tú necesitas hacer varias cosas y tienes que trabajar de una manera reactiva si tú quieres que cuando alguna propiedad o algún objeto que retorne un hook de Vue se redibuje o redibuje algo en el HTML.
Entonces estas variables tienen que estar creadas utilizando pues ya sea reactive o una función ref, lo cual te permite, el nombre yo sé que no es muy claro, pero ref es una función que te permite crear y definir estas variables reactivas. En fin, la cosa está de que cuando tú las defines de esta manera y su valor cambia, automáticamente re-renderiza el componente. Al igual que React, un hook puede regresar muchas cosas. Puede regresar ya sea métodos, puede regresar X cantidad de variables o propiedades que tú quieres que sean accedidas a ellas o accesibles o visibles en otras partes de tu aplicación como otros componentes. Y se consumen exactamente igual que como se trabaja un hook en React. Y comprendo por qué Vue hizo esto. La verdad es que inclusive hay muchos hooks que ya están creados por ustedes que tienen inclusive el mismo nombre de use algo. Por ejemplo, use router, use route, que son hooks que están creados en la propia librería o el propio paquete, mejor dicho, de Vue Router para que ustedes hagan navegaciones y puedan obtener las variables, que puedan obtener todo lo que viene por el URL, inclusive hacer navegaciones, lo cual es útil por si acaso tú te encuentras en otro punto de tu aplicación y no tienes acceso a router directamente, aunque también depende mucho de si estás trabajando con el Composition o el Options API. Honestamente, cuando empecé a trabajar con el Composition API, la verdad es que no quiero regresar a la parte del Options API, porque siento que es un poco complicado reutilizar el código. Nuevamente, esto es mi criterio personal en la poca experiencia que tengo trabajando en Vue hasta ahora. Ya veremos en un mes cuando ya tenga desarrollados proyectos y tenga ya una experiencia un poco más profunda en el tema. Pero honestamente, trabajando con el Composition API, creando la verdad es que los hooks no tienen el nombre realmente de hooks. Son más conocidos, si no estoy mal, como composables o, bueno, por decirlo así, son hooks, pero están dentro se conocen más como composables. Y de ahí ustedes pueden tener el nombre que quieran. Cuando necesitan regresar varias información, he visto que es prácticamente un estándar que le pongan el use algo, el use, qué sé yo, login, use algo así. Y cuando ustedes quieren obtener información, sí le pueden poner el nombre que desean, porque básicamente lo están utilizando para obtener esa información. Un hook en Vue es, digamos que algo extraño para utilizarlo. Una vez nosotros regresamos la información, regresamos un objeto en el cual está todo lo que queremos exponer afuera, para consumirlo se hace, como les dije, igual en React. Pero, si estamos en el Composition API, en el método setup, nosotros todavía ahí vamos a tener que hacer otro return. Y esto es lo que se mira raro y honestamente no me gusta cómo se ve, pero entiendo por qué lo hacen. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú tienes un hook que lo que hace es pegarse a una API, procesa toda la información y te regresa ya a los usuarios y cuando termina de cargar, es decir, is loading en true o false y luego tenés ya tu arreglo de usuarios. Todo eso lo procesa el hook de Vue y ya te permite tener de manera reactiva cuando cambian los usuarios y cuando cambia el is loading. Estas dos, por decirlo así, estos dos objetos tienen que ser retornados, aparte del hook, tienen que ser retornados también en el return del setup, de este método setup que está en la parte del script de un componente en Vue. Yo sé que esto tal vez es algo complicado para las personas que nunca han tocado Vue y esto se debe de explicar a mi parecer, con algún video y con gráficas y todo lo demás. Pero nuevamente, esta es mi experiencia que he tenido y esto me ha hecho a mí que sea un poco fácil de olvidarse. Hey, me tiró un error a la hora de estar trabajándolo porque se me olvidó retornar la información del hook. O sea, aparte del hook, del return del hook, que yo sé que tengo que mandar y exponer lo que quiero, aparte en el setup tengo que retornar lo que quiero que se mire o que se pueda utilizar en la parte del template. Y pues he cometido ese error de newbie, de que muchas veces quiero utilizar una variable o alguna función o algo, un objeto, un arreglo, lo que sea, en el componente y se me olvida exponerlo. Claro, quiero entrar en la parte de TypeScript, todavía no estoy trabajando Vue con TypeScript, todavía no lo he hecho, que es algo que quiero hacer porque sé que estas son cosas que no me pasarían con TypeScript, pero de igual manera son experiencias que yo he tenido.
Ahora, a lo largo del trabajo de Vue, me gusta mucho cómo maneja el router. He hecho varios ejercicios con el router y también he hecho mis propios guards que ya vienen incluidos en el router Vue, que no sé, a ciencia cierta, no sé si el router Vue o el Vue router es algo que ya viene incluido en Vue o si es algo de terceros. No sé si está creado por la misma persona. Imagino que sí, puedo estar equivocado. Tengo que hacer la investigación. Por lo cual, es un paquete que se instala de manera independiente. Es decir, tiene que ser un npm install, un jar add de manera independiente para el router. Aunque cuando uno crea el proyecto con la parte de el Vue CLI, ahí rápidamente puedes incluirlo. Que esto también me da paso para otro tema que no hablé. Vue no solo sirve para crear este tipo de aplicaciones de single page applications o crearse un server-side rendering. Algo que me llamó mucho la atención que puede hacer Vue es crear únicamente pequeños componentes. Que eso es, cuando yo lo miré la primera vez yo quedé, esto tiene muchísimo poder. Por ejemplo, tú tienes tu sitio web creado, ok, todo está bien, pero de repente el sitio web necesita, qué sé yo, un pequeño chat en la parte de abajo o necesita un formulario de contacto en el cual reciba la información y lo mande a algún API o necesite, qué sé yo, alguna pequeña pieza o alguna pieza que tú tienes que crear, pero obviamente no vas a querer rehacer todo el sitio web porque ya está funcionando, solo tienes que hacer cierta implementación. Y esa parte, esa pequeña implementación de la funcionalidad extra, la puedes hacer perfectamente en Vue y añadirlo a cualquier aplicación. Inclusive si esa aplicación está hecha en React o está hecha en Vue, perdón, en Vue no, bueno, también. Si está hecha en React o si está hecha en Angular, que a pesar de que ya está corriendo la aplicación, tú puedes crearte esa funcionalidad adicional en Vue y que sea un componente encapsulado. Tú simplemente le dices, ok, este es el espacio que quiero tener para esta aplicación de Vue o este pequeño componente de Vue, lo montas en tu sitio web y Vue solo va a tener control y está encapsulado en ese pequeño componente o en ese pequeño espacio. Eso a mí me pareció muy poderoso de la parte de Vue porque no necesitas tener módulos de Node tremendos como para hacer una funcionalidad completa que se puede añadir a una aplicación existente. Eso para mí me sorprendió muchísimo. Luego tenemos otra cosa que, bueno, le miro la utilidad y es algo que no sé por qué los otros frameworks y librerías no lo tienen, puede que yo lo desconozca, pero con Vue te permite salirte del scope donde se encuentra colocada la aplicación. ¿A qué me refiero con eso? Pues en Angular, al igual que en React, tú construyes la aplicación y la aplicación es montada en un div que tienes en el index.html y tu aplicación de Vue y Angular, de React y Angular viven ahí adentro. Pero Vue añadió el transition o el transportation, se me va el nombre, por aquí lo tenía en algún lugar, pero permite que tú puedas montar un componente o algo fuera de ese div en el cual se encuentra en el index.html. Inclusive lo puedes poner en cualquier otro lado y esto ayuda a que también el HTML quede muy limpio. En caso de que tuvieras algún componente que al colocarlo destruye el HTML o lo desacomoda de alguna forma donde no le ves la solución sencilla, puedes utilizar esto, o al menos a mi parecer, puedes utilizar esto para colocar ese componente en el index.html fuera de la aplicación. Y tiene otro tipo de estructura y perfectamente lo puedes trabajar y Vue aún así puede controlar ese bloque de código, lo cual me pareció impresionante. Bueno, para ir cerrando, porque como les dije, me falta mucho camino todavía por recorrer para considerarme que tengo conocimientos intermedios en Vue, pero hay mucho camino que todavía me falta y posiblemente haga otro podcast hablando de cuando ya lo tenga integrado con Apollo y haga mis conexiones con Python y que trabaje con algún passport para manejar la autenticación y demás. Aunque sí he manejado la autenticación o protección de rutas, que me han parecido, pues, hasta cierto modo sencillas, pero tengo que seguirlas explorando porque no me ha gustado la forma de manejar guards asíncronos, que es algo súper común. Cuando son síncronos no hay ningún problema, pero cuando son asíncronos, por ejemplo, cuando ocupas hacer una validación contra un API o algún backend, no me ha gustado mucho la manera de trabajar con eso, pero
puede que esté equivocado, por lo cual no quiero hablar mucho al respecto porque todavía tengo mucho más que hacer y mucha tela que cortar en el aspecto. Pero igual que Angular y al igual que React, tienes protección de rutas. Mucha gente nuevamente decía que Vue es una mezcla entre AngularJS, Angular y React. Y la verdad tiene similitudes, pero lo que me gusta de Vue es más que todo lo que lo hace único. Me gusta la manera como maneja el componente, me gusta que no crea tantos archivos, me gusta la forma como trabajan los hooks. Quedé sorprendido porque hay un hook o hay una parte para hacer un elemento computado, o sea, una propiedad computada que la puedes colocar dentro de un hook. Y en React uno necesita especificar cuáles son las dependencias para que esa, por ejemplo, si estamos hablando de un useEffect en React, nosotros tenemos que especificar la dependencia para que se vuelva a ejecutar ese efecto cuando la dependencia cambia. Esto no se ve mal y uno ya está acostumbrado a hacerlo, pero en Vue no es necesario ponerle la dependencia. Si uno utiliza alguna variable que sea reactiva, React es algo que no puede hacer de forma automática. React necesita que uno le diga cuál es la dependencia, que esa dependencia cambie para reejecutar o para volver a ejecutar el efecto. En Vue no hay necesidad de nada de eso. Si tú no tienes una variable reactiva dentro de tu, por ejemplo, algo muy similar al useEffect, Vue no necesita que le digas, hey, mira, no hay ninguna dependencia porque Vue ya lo sabe. Si hay alguna referencia, alguna propiedad reactiva dentro de ese efecto, Vue se da cuenta y lo ejecuta sin que necesite la dependencia porque él sabe cuando esa variable cambió, por lo cual va a volverla a computar. Y eso me pareció a mí súper útil porque el código queda muy limpio. Hay cosas que me están gustando de Vue, hay otras cosas que no. Lo mismo me pasa con React, hay cosas que me gustan de React, hay otras cosas que no me gustan de React, y al igual que Angular. En lo personal, me ha gustado mi experiencia con Vue. No puedo decir que no me gusta el framework. Tiene muchas cosas interesantes. Tiene gran cantidad de paquetes. La comunidad está creciendo. Y honestamente, pueda que no pueda. La verdad es que mis próximos proyectos van a estar hechos en Vue. Lo cual me va a dar a mí un buen panorama para poder, pues, eventualmente hacer un curso de Vue. Una de las cosas que no me ha gustado de Vue, honestamente, es que es la parte de el Compositions API y la parte del Options API no se siente, o sea, se siente, o sea, si, nuevamente lo digo sin un conocimiento vasto en Vue, pero siento que el Composition API nació porque vio la necesidad, la gente de Vue, los creadores de Vue vieron la necesidad de reutilizar más la información de sus componentes y que así al día de mañana no estemos reinventando la rueda una y otra vez. Aparte, vieron que React, a mi parecer, explotó la popularidad mucho con los hooks. Sus hooks de React o los hooks de React son súper poderosos y es una de las características que más me gustan de React, lo cual también lo tiene Vue. Y en lo personal siento como que, o sea, sí se siente de forma natural trabajar con un hook en Vue. Pero lo que no siento natural es tener que hacer un retorno adicional en el setup para exponer la información que yo quiero en los componentes. Ok, así funciona Vue, ok. Pero en React no hace falta hacer esa exportación porque igual el componente y el HTML están dentro del mismo, por decirlo así, dentro de la misma función. No se siente tan natural retornar algo aparte de que ya lo está retornando en otro lugar. Siento que es redundante, pero nuevamente comprendo por qué lo hace. Por la otra parte, me gusta que tiene el poder de los hooks, me gusta la simplicidad del router, me gusta el poder que tiene para el manejo de las variables reactivas, me gusta la parte del manejo de formularios, que es sencillo, y también me está gustando la forma como se estructuran los proyectos. O sea, Vue definitivamente entiendo por qué mucha gente le gusta. Definitivamente lo entiendo. Si vamos a hablarlo un poco contra React, de React me encanta la parte de los hooks. Me gusta muchísimo esa parte de React. Lo que no me gusta de React es el manejo del estado de la aplicación. Ok, al principio, ok, React es muy bonito, qué alegría todo, qué sencillo todo.
Pero cuando ya necesitas hacer una implementación para manejar un estado global, yo sé que personas que ya han trabajado con React y tienen experiencia van a decir que eso ya se pasa. O sea, eso no es ningún inconveniente. Y efectivamente no es. El manejo de estado en React no es que sea un problema. Pero llega un punto cuando uno está empezando en React que dice, ok, ¿y aquí cómo hago para pasar esta información en diferentes rutas? ¿Ok? Porque no las puedo pasar de manera directa. ¿Qué hago aquí? Y ahí es donde ya toca enfrentarse a la curva de aprendizaje pesada de React, que no es mala, o sea, no es malo. Tú tienes muchas opciones para manejar el estado en React, igual que en Vue tienes muchas maneras de manejar el estado, pero hasta ahora el estado en Vue es muy fácil de mantener, o al menos así lo he visto. La parte de React es el manejo ya sea del context o Redux, que son las formas más populares de manejar el estado global de la aplicación, tienen cierto grado de complejidad que es algo que separa a muchas personas de entrar o de sentirse cómodos trabajando en React. Y por último, pues para hablar de Angular me encanta, lo mejor que lo que más me gusta de Angular es la parte de la inyección de dependencias y sus servicios, los servicios propios de Angular, porque es muy poderoso. Prácticamente con eso tiene resuelta la necesidad del estado de tu aplicación sin necesidad de implementar Redux o NGRX u otro tipo de patrón para manejar la información, porque los servicios son muy eficientes en Angular. Lo que no me gusta de Angular, aparte de que entrarlo parece que estás en otro planeta, pero apenas entras y comprendes un poco de Angular y pasas el susto inicial, Angular se mantiene igual en toda su experiencia, o sea, se mantiene igual en la curva de aprendizaje. Es decir, uno entra y se asusta porque, ¿qué es todo esto? Pero una vez ya comprendes que es todo eso inicial, todo lo que sigue es igual. No hay más curvas de aprendizaje o picos donde diga, juepucha, ¿y esto ahora qué es? Cosa que sí me ha pasado o sí me pasó bastante con React. En fin, mi objetivo con este podcast era más que todo hablarles sobre mi experiencia hasta ahora en Vue. Espero posiblemente en un futuro poder contarles más conforme vaya utilizando Vue más y más y más en mis proyectos personales y mis proyectos laborales. Pero la idea de este podcast es darles mis primeras impresiones. La documentación de Vue es bastante buena. Hay mucha información en internet. Hay muchos videos en YouTube efectivos o muy útiles. También he estado revisando que, la popularidad de Vue efectivamente está creciendo. Hay que darle la oportunidad también a Svelte. Es otra tecnología que está en mi wishlist o mi lista o mi bucket list para aprender. Y efectivamente, cuando aprenda un poco de Svelte, ahí les contaré mis primeras impresiones también de la misma tecnología. Pero hasta ahora, honestamente, mi review de Vue es muy positivo. Me ha gustado muchas cosas de Vue. También me gusta la forma de cómo hace el lazy load, que es bien sencilla en el router. Inclusive, cuando tú creas un proyecto de Vue y ya le especificas que te cree la parte del router, ya tiene un ejemplo en el cual está implementado el lazy load. Y eso simplemente lo descomentas y ya te das cuenta de lo sencillo que es. No hay promesas, no hay que capturar el módulo después, no hay que hacer nada de eso. Simplemente haces la importación del componente y se acabó el asunto y ya tienes tu lazy load. Muy, muy, muy útil y te ahorras tener que tener 1000 importaciones también en el inicio del archivo del router y se ve mucho más claro toda la información. En fin, eso era lo que quería hablar hasta ahora de Vue. Nuevamente, muchas de las cosas que dije pueden estar equivocadas por la misma razón de que estoy empezando en Vue, pero hasta ahora es bastante positivo. En fin, lo dejamos hasta este punto y espero escucharlos nuevamente en el próximo podcast. Gracias nuevamente a todos los patrocinadores que hacen posible de que hoy me haya sentado a pesar de que no tengo absolutamente nada de tiempo, pero igual me senté a grabar este podcast porque es algo que a mí me está gustando hacer. También les agradezco a todos sus comentarios, sus reseñas que dejan en los videos, los mensajes en Twitter o donde sea sobre mi podcast. La verdad es que eso es algo que se necesita cuando uno está empezando a hacer cualquier cosa, saber que su trabajo está impactando o llegándole a aunque sea a alguna persona. Eso me motiva bastante a sacar tiempo no sé de dónde para grabar estos podcasts. En fin, nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Detalles.